En el vídeo anterior empezamos a realizar operaciones con números complejos, como la suma o la multiplicación, y comprobamos cómo podemos representar los números complejos en un plano cartesiano, cómo se mueven por el plano si se suman o se multiplican, y cómo la unidad imaginaria nos permite rotarlos 90 grados. Hay aún un par de conceptos que es importante que aprendamos sobre los números complejos. Así que, sin más dilación, veámoslo. Vamos a empezar con un concepto llamado el conjugado. El conjugado consiste básicamente en cambiar el signo de en medio de dos términos, algo tal que así. Sí, simplemente si tenemos un menos lo convertimos en un más, y si tenemos un más lo convertimos en un menos. Solo lo vamos a usar en expresiones que tengan dos términos, las cuales se llaman binomios. El conjugado puede ser muy útil porque cuando multiplicamos algo por su conjugado, como es este caso, lo que vamos a obtener es un cuadrado como este. El conjugado puede ayudarnos a mover una raíz cuadrada que tengamos en el denominador de una fracción y subirlo al numerador. Por ejemplo, digamos que tenemos 1 partido por 3 menos raíz cuadrada de 2. Si nosotros multiplicamos esta expresión por su conjugado tanto en el numerador como en el denominador, tener en cuenta que esto es el conjugado de esto. Hemos cambiado el signo menos por el signo más. Al multiplicar por el conjugado, arriba tenemos 1 multiplicado por 3 más raíz cuadrada de 2, y abajo tenemos una expresión multiplicada por su conjugado, que es exactamente lo mismo que hemos visto aquí, una expresión multiplicada por su conjugado. Y hemos visto que el resultado es este cuadrado de aquí. Así que en el denominador siempre tenemos que poner 3 al cuadrado menos raíz cuadrada de 2 al cuadrado. Es decir, a al cuadrado menos b al cuadrado. A y b. Arriba nos queda 3 más raíz cuadrada de 2. Y abajo tendremos 9 menos, y raíz cuadrada de 2 al cuadrado se anula y nos quedamos con un 2. Así que en definitiva esto es igual a 3 más raíz cuadrada de 2 dividido por 7. Si os fijáis, lo que hemos conseguido ha sido subir esta raíz cuadrada que teníamos en el denominador y ponerla en el numerador. Y es importante tener en cuenta que el valor de esta expresión es exactamente el mismo que el de esta expresión. Es decir, hemos subido la raíz cuadrada del denominador al numerador, hemos obtenido una nueva fracción, pero esta misma fracción no ha alterado el valor en ningún caso. Entendiendo el conjugado podemos pasar al concepto que queríamos aprender, que es el del conjugado complejo. Aunque el nombre pueda sonar un poco rimbombante, es exactamente lo mismo, es un conjugado aplicado a un número complejo, pero en el fondo es de nuevo cambiar el símbolo, el signo que hay entre medias de los dos términos. O dicho de otra forma, cambiarle el signo a la parte imaginaria. Si tenemos un más, ponerle un menos, y si tenemos un menos, ponerle un más. Por tanto, si tenemos un número complejo de tipo z igual a a más b por i, su conjugado complejo, primero es importante tener en cuenta que se simboliza poniendo una línea encima de él. Y segundo, que lo único que tenemos que hacer es cambiar el signo de la parte imaginaria. Si teníamos un más, pues un menos. Y si tenemos un menos, pues un más. Podemos ver algunos ejemplos. Si z es igual a 5 más 8i, pues su conjugado complejo será 5 menos 8i. Imaginaos que tenemos un número complejo que sea menos 3, por ejemplo. Esto implica que la parte imaginaria es 0i. Así que se queda en menos 3. Su conjugado complejo será menos 3 también, porque realmente lo que estamos haciendo es cambiar el signo a la parte imaginaria, pero nos da igual tener más 0i que menos 0i. Como esto es 0, pues se sigue quedando menos 3. Esto quiere decir que el conjugado complejo de un número real es ese mismo número real. El conjugado complejo es, por tanto, un nuevo número complejo que lo que tiene es la parte imaginaria de símbolo contrario al que tenía el número complejo original. El conjugado complejo tiene cierta utilidad que veremos más adelante, y además se utiliza mucho en varias ramas de las matemáticas, como la trigonometría, como el cálculo o como la física cuántica. El siguiente concepto que vamos a ver es el del módulo. El módulo representa la longitud de un número complejo. De nuevo, si tenemos un número complejo z igual a más bi,
Su módulo se representa poniendo z entre dos líneas verticales y será igual a la raíz cuadrada de a al cuadrado más b al cuadrado. Ahora veremos por qué. Teniendo en cuenta que a y b son dos números reales y que están elevados al cuadrado, el módulo siempre será real y positivo. De nuevo veamos algunos ejemplos. Si tenemos un número real z igual a 5 más 10i, pues sabremos que su módulo será igual a la raíz cuadrada de 5 elevado al cuadrado más 10 elevado al cuadrado. Es decir, la raíz cuadrada de 25 más 100, o sea, la raíz cuadrada de 125. Si tuviésemos un número complejo de tipo menos 3, pues sabremos que su módulo será igual a la raíz cuadrada de menos 3 al cuadrado, porque tendríamos también más 0 al cuadrado, que es 0. Así que esto será igual a la raíz cuadrada de 9, es decir, es 3. Como vemos, si tenemos un número real que es menos 3, hemos dicho el módulo siempre está en los números reales y es positivo. ¿Cuánto mide menos 3? Pues mide 3 unidades. El módulo lo podemos ver más claro en un plano cartesiano. Si tenemos aquí el número real z, lo que queremos descubrir es qué distancia hay desde el punto 0 más 0i, es decir, desde el origen hasta el punto z. Hemos visto que esta distancia será el módulo de z. Pero esto es así por una razón muy clara. Z digamos que es igual a a más b por i. Eso lo que significa es que aquí tendremos a y aquí tendremos b. Es decir, la distancia desde 0 hasta este punto es b y la distancia desde 0 hasta este punto es a. Esto lo podemos representar de esta forma. Si recordáis el teorema de Pitágoras, teniendo un triángulo rectángulo, sabemos que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma del cuadrado de los dos catetos. Dicho de otra forma, el cuadrado del módulo será igual a la suma de a al cuadrado más b al cuadrado. Si queremos quitar este cuadrado de aquí, solo tenemos que calcular la raíz cuadrada. Y esto nos demuestra que el módulo es exactamente lo que habíamos visto aquí. Ya conocemos lo que es el conjugado complejo y el módulo, y ahora vamos a ver cómo podemos combinarlos juntos para tener una aplicación muy práctica. Si tenemos el término z y lo multiplicamos por su conjugado complejo, lo que tendremos será a más b por i multiplicado por su conjugado complejo, a menos bi. Esto será igual, primero multiplicamos a por a, así que tendremos a al cuadrado. Lo siguiente será a por menos bi, entonces tendremos menos a por bi. Lo siguiente, bi por a, más, voy a ponerla adelante para tenerlo igual que la anterior. Y por último, bi por menos bi, es decir, menos bi por bi. Esto será igual, por tanto, a al cuadrado, menos abi por abi se anulan, y luego tenemos menos b al cuadrado por i al cuadrado. Ya sabemos que i al cuadrado es menos 1, así que esto es igual a al cuadrado más b al cuadrado. Y fijándonos en esto de aquí, podemos determinar que a al cuadrado más b al cuadrado es el módulo al cuadrado. Es decir, en conclusión, que un número complejo multiplicado por su conjugado complejo es igual a su módulo al cuadrado. Aunque no lo parezca, conocer este tipo de propiedades nos va a ser muy útil para resolver ciertos problemas. Así que vamos a hacer un pequeño resumen de las propiedades de los números complejos. Te recomiendo que intentes probarlas por ti mismo haciendo algunos ejemplos y verás que efectivamente se cumplen. Como veis, vamos a ver 10 propiedades principales, partiendo de un número complejo z de la forma a más bi
y de un número complejo W de la forma C más DI, se cumple lo siguiente. Vamos a empezar por la primera y segunda propiedad. Como veis, esto refleja la propiedad conmutativa de la suma y la multiplicación. Es decir, es lo mismo sumar Z más W que W más Z. Y lo mismo ocurre con la multiplicación. Nos da igual el orden. Z por W es lo mismo que W por Z. La tercera propiedad tiene que ver con el conjugado complejo. Si sumamos Z y W y hacemos su conjugado complejo, es lo mismo que si hacemos el conjugado complejo de Z, el conjugado complejo de W y luego los sumamos. Y lo mismo ocurre con la multiplicación. Podemos multiplicar Z y W y hacer su conjugado complejo y dará el mismo resultado que si hacemos el conjugado complejo de Z, el de W, y luego los multiplicamos entre sí. La quinta tiene que ver también con la propiedad conmutativa. Si multiplicamos un número complejo por su conjugado complejo, nos dará el mismo resultado que si cogemos el conjugado complejo y luego lo multiplicamos por el número complejo. Y además hemos visto que esto es lo mismo que el módulo elevado al cuadrado. La sexta es un poco obvia. El conjugado complejo del conjugado complejo de un número complejo es el propio número complejo. Suena un poco raro, pero básicamente lo que esto quiere decir es que si tenemos A más B por I, si le hacemos el conjugado complejo nos quedaremos con A menos BI y si lo volvemos a hacer, A más BI. En cada iteración simplemente vamos cambiando en orden, así que si hacemos el conjugado complejo del conjugado complejo, volvemos al símbolo original. La séptima propiedad nos indica que el módulo de un número complejo es igual al módulo del conjugado complejo de ese mismo número. Esto es así porque hemos visto que la fórmula del módulo es igual a la raíz cuadrada de A al cuadrado más B al cuadrado. La octava propiedad nos dice que el módulo de Z multiplicado por W es el mismo que el módulo de Z multiplicado por el módulo de W. La novena propiedad sí es un poco más peculiar. Nos dice que el módulo de la suma entre Z más W es menor o igual que el módulo de Z más el módulo de W. Y por último, la décima propiedad nos dice que Z elevado a menos 1 es igual que 1 entre Z, que es igual al conjugado complejo de Z dividido entre el módulo de Z al cuadrado, siempre y cuando Z sea distinto de 0 más 0i, ya que no lo queremos en el denominador. Esas son las 10 propiedades principales de los números complejos. No hay ninguna necesidad de memorizarlas, ya que podemos operar y llegaremos al mismo resultado. Pero es verdad que si las conocemos y nos las sabemos, seremos capaces de resolver algunos problemas de una manera mucho más rápida.